Muy bien, entonces, como les digo, es muchas personas juntas y eso es una de las, digamos, como que de las necesidades por las que se crean las relaciones industriales. Hay que manejar las relaciones de toda esa cantidad de obreros, o sea, ya no es el viejo maestro artesano con el mayor de sus varones. Como tú manejas relaciones de 29.000 trabajadores juntos en Cícero. Imagínate, imagínate comienzos del siglo pasado, ni siquiera Chicago, sino un pueblito al lado de Chicago, en Cícero, 29.000 trabajadores juntos. Eso hay que administrarlo, eso hay que buscarle la manera de que eso funcione. Bueno, como decíamos, en esos talleres Hawthorne o los Hawthorne Works, que era de AT&T, era, digamos, la división de fabricación. Se fabricaban teléfonos, centrales telefónicos, cables, materiales, relés, que ya les he mencionado relés en otras ocasiones en la mañana, materiales telefónicos, pero entiendan, como lo decimos acá, a gran escala. Si ustedes se acuerdan de aquella idea que nosotros presentamos en algún momento de la economía de escala, ¿se acuerdan? Que hicimos un dibujito y que demostramos que cuando que la economía de escala ocurre, el costo de producir la unidad marginal, ¿se acuerdan? Que era la unidad N+1, la unidad siguiente. Cuando el costo de producir la unidad marginal casi que es cero, o tiende a cero, material a gran escala. Bueno, así trabajaba los talleres Oso, o sea, producían tanto que, claro, después que produce un relé, producir el relé 1.000.001 ya prácticamente no cuesta nada. Esa era la idea y esa era, digamos, la lógica de los talleres Oso. Bueno, vamos entonces a continuación. Vamos a presentar los departamentos de los talleres Hawthorne. Los talleres Hawthorne tenían 8 departamentos funcionales, o sea, dentro de la planta, de esa planta, como les digo, de mucha extensión y de 29.000 trabajadores aproximadamente. Había 8 departamentos: el departamento de contabilidad, de operaciones, de producción, el departamento de inspección, el departamento técnico, el de productos especiales, el de relaciones públicas y el último que se los he dejado, que no digamos no por último, sino que lo he puesto de último para poder destacarlo, el departamento de relaciones industriales. Fíjense que ya existimos como disciplina y ya existimos como profesión, o sea, ya se justifica dado el gran tamaño de la empresa y dada la gran complejidad de administrar una empresa como esa. Fíjate, ya se justifica un departamento dedicado a las relaciones industriales, ya se justifica un departamento que tiene ese nombre. Además del departamento de contabilidad, de producción, etcétera, hay un departamento dedicado a las relaciones industriales. O sea que fíjense, ya existimos como disciplina académica y como profesión. Ese departamento de relaciones industriales tenía, por supuesto, la responsabilidad de administrar todas las actividades que tendrían que ver con las relaciones con el personal, pues, o sea, y con la administración del personal, obviamente de la administración del personal de todo el resto de la empresa, de todos los otros 7 departamentos. Entonces, todo lo que fuera, por ejemplo, cómo reclutar personas, cómo contratar personas, cómo hacer adiestramiento de personas, cómo calcular salarios y sueldos de las personas, cómo pagarle a esas personas, digamos, o cómo atender en esas personas, supón tú, vacaciones, ausencias por enfermedad. Imagínate eso por 29.000. Una, claro, ya estamos, Luis Loreto, ya estamos en el inicio de la administración de recursos humanos. Date cuenta, como les estoy diciendo, ya Talleres Hawthorne tiene un departamento de relaciones industriales. Allá hay una función. ¿Ves? Cuando hablamos del departamento funcional es porque hay un departamento que está cumpliendo la función de relaciones industriales. O sea, ya existimos como función, como disciplina, como carrera, como profesión. Ya existimos como profesión en esta época. Muy bien, ese departamento de relaciones industriales o el departamento que cumplía la función de las relaciones industriales, por supuesto, se encargaba de todo lo que tenía que ver con servicios a personal también,
porque fíjate cómo eran las otras, voy a regresar un momentico si me permiten, las otras divisiones, contabilidad, producción, departamento técnico, esas cada una están en su cosa. Uno está midiendo la plata, otro está viendo cómo se fabrican los, los, tel- los teléfonos, etcétera. Quien se ocupa de los servicios de personal es relaciones industriales. Entonces, ¿qué significan servicios de personal? Además, el atender a esas personas que están juntas dentro de la organización. Fíjense, aquí lo decimos, Relaciones Industriales administraba un restaurante que servía, como decimos, casi 8.000 almuerzos diarios. ¿Sabes lo que significa? Por favor, saca la cuenta. ¿Sabes lo que significa servir 8.000 almuerzos? Y tú me dirás, ¿y no son 29.000 trabajadores? Sí, claro, pero recuérdate que son 29.000 trabajadores en diferentes turnos, o sea, el turno de la mañana, del día, de la noche, o a lo mejor hay unas personas que tienen el día libre, en fin, pero normalmente en el almuerzo almorzaban 8.000. Si dijimos que toda la UCAB, incluido posgrado, son 10.000 y pico, imagínate toda la UCAB almorzando junta. O sea, eso son dimensiones grandes. O sea, eso es tamaño. Un hospital, o sea, obvio, si había algún herido, alguien que se sentía mal, alguien que tenía una alergia, alguien que tenía un hospital. Y además, por supuesto, subdivisiones internas como por ejemplo para contratar, para adiestrar, para etcétera. O sea, una, una división muy, muy grande y muy compleja y muy, digamos, y muy afanada con la atención del personal. En el departamento de relaciones industriales existía lo que se conocía en la empresa como los 10 mandamientos, que eran 10 políticas de relaciones industriales o de relaciones con los empleados que nos demuestran qué tan avanzada, en medio de todo, qué tan avanzada estaba la función para aquella época. Fíjate, los 10 mandamientos, no tiene sentido que los veamos en detalle, pero por lo menos vamos a verlos. Uno, pagar los sueldos adecuados por el servicio prestado. ¿Te acuerdas del principio de, de Fayol? Todo trabajo tiene que ser remunerado. Mira, aquí está. Dos, horas y condiciones de trabajo razonables. Claro, estamos hablando de que en aquella época se trabajaban 6 días a la semana y se trabajaban 50 y pico de horas a la semana, sí, pero dentro de eso, dentro de lo que era digamos, las condiciones aquellas, manejo de condiciones razonables. El tercero, proveer empleo consistente con el negocio. O sea, si al negocio le va bien, pues pagamos buenos sueldos y atendemos bien a nuestro trabajadores. El cuarto, colocar al empleado en el puesto adecuado. Fíjate, había un cuidado por la política de selección, o sea, seleccionar a la persona para el puesto para el que iba a servir. Ah, mira, este es un buen mecánico de equipos, este es un buen chofer de ambulancia, este es un buen, o sea, cada quien lo colocaban en el puesto en el que mejor iba a servir. Ayudar al progreso, el 5, ayudar al progreso individual en la compañía. Fíjate, el Departamento de Relaciones Industriales se preocupaba porque los trabajadores que tuvieran más antigüedad, bueno, fueran progresando y que ya no fueran obreros, sino a lo mejor capataces y luego fueron, quién sabe, o sea, que fueran progresando dentro de la compañía, básicamente progresando por antigüedad, pues. El 6, ayudar a empleados en momentos de necesidad, o sea, supón tú en caso de muerte de un familiar, en caso de alguna enfermedad de un hijo, etcétera, etcétera. El séptimo, fomentar el ahorro. O sea, había dentro de relaciones industriales, había políticas, por ejemplo, para compra de casas y se fomentaba que las personas parte de su sueldo lo ahorraran y no lo ahorraran en dinero o en el banco, sino lo ahorraran comprando una casa, o sea, teniendo un bien, pues un bien raíz. El 8, haciendo actividades recreacionales, haciendo actividades deportivas, hacían muchas actividades deportivas y actividades recreacionales tipo, digamos, fiestas, verbenas, en fin, momentos específicos que si Navidad, etcétera. El 9, el empleado tiene el derecho de discutir libremente con los ejecutivos, o sea que había una línea de comunicación limpia.
con tu nivel superior, con tu reporte superior, tú tenías el derecho de hablar y de decir si estaba bien o si estaba mal lo que estabas haciendo. Y por último, tratar de llevar a cabo el trabajo diario en un ambiente de amistad, en un ambiente, digamos, de camaradería, de sentido de pertenencia, que este 10, ¿recuerdan a Fayol y su split de corps? Bueno, esto es el 10, el desarrollar ese espíritu de cuerpo, ese sentido de pertenencia, ese sentido de amistad y camaradería en el trabajo, etcétera. Bueno, esto era relaciones industriales en los talleres Hawthorne y de eso se ocupaban, relaciones industriales en los talleres Hawthorne. Eh, pero ocurre lo siguiente, que a pesar de todas esas condiciones que tenía la planta, como les estoy diciendo, es que entiendan, a lo mejor no tengo cómo expresarles todo lo que había, pero entiendan, es un pueblo, son 29,000 personas, es una pequeña parroquia en Caracas Junta, eso hay que atenderlo. Adentro había lavandería, tiendas, banco, había lo que a ti se te ocurriera, o sea, había adentro porque obvio, imagínate. Y realmente era una planta muy preocupada por sus trabajadores, realmente hay que reconocerlo. Y los gerentes de la planta estaban realmente, genuinamente preocupados por el bienestar de sus empleados. Pero, como decimos en el título de la lámina, pero a pesar de todo eso, había descontento entre el personal, murmuración, o sea, lo que Frederick Taylor hubiera llamado el trabajador holgazán, el trabajador flojo, el trabajador holgazán. Bueno, eso era. A pesar de eso, el trabajador holgazán, descontento, murmurando, no trabajando bien, etcétera, etcétera. Entonces los gerentes de Hudson se preocuparon por eso, diciendo, bueno, todos nuestros 10 mandamientos, nuestros 10 principios, todo lo bien que en medio de todo lo estamos haciendo, todo lo que nos preocupamos porque los trabajadores se sientan bien, todos los servicios que tiene la planta y aún así no se sienten bien. Eso los llevó, por supuesto, a hacerse unas preguntas pues, y unas reflexiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acomodar esto? Bueno, les quiero presentar una vista de los talleres Hawthorne. Este era Hawthorne Works. Miren cómo era. ¿Alguien quiere abrir los micrófonos y describir esta foto? Describir lo que estamos viendo. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, ya leí la... Bienvenida, claro que sí. Ok. Cuéntame, ¿qué estás viendo? Profe, eso parece como un pueblo, como cuando uno va llegando a un pueblo Ajá, y está que si la iglesia, que si el centro, ajá, donde se compran las cosas, el estacionamiento, o sea, todo, pues. Es más, ajá, eso que está aquí, este poste que está aquí a mano izquierda, es una ajá. barbería. Sí, claro. O sea, Esto es una barbería. Aquí hay una barbería. Ajá. tiene de todo, parece un pueblo literal. Era un pueblo, le estoy diciendo, no era Chicago, era las afueras de Chicago. Bueno, miren el piso, miren el piso de los carros, pues el pavimento de los carros. A lo mejor no se ve en detalle, pero fíjate que eran adoquines de piedra, ¿viste? Eran piedritas con piedritas con piedritas. Los vehículos eran todos Ford modelo T, hablando del Fordismo, Ford modelo T, todos los Ford igualitos, no había un modelo diferente, no había un color diferente. Ajá, y con respecto al edificio, ¿qué me dicen del edificio? Ustedes ven este hilo que va acá, entre un palo y otro y otro y otro. Miren allá en la perspectiva un poste, un poste, un poste, un poste y un hilo que va. Bueno, ese debe haber sido
el hilo del telégrafo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en nuestras clases de que surgió el telégrafo, que era un hilo de cobre por donde se mandaban señales Morse? Bueno, este debe haber sido el hilo del telégrafo, porque esto era, se notaba que esto era otra cosa, esto debe haber sido ya electricidad o quién sabe qué, porque aquí hay un poste eléctrico también, míralo. Bueno, ¿qué les parece el edificio? El edificio de la planta, que entre otras cosas, déjenme decirle, en aquel comienzo del siglo XX, 1900, en un pueblo a las afueras de Chicago que debe haber sido un pueblo, nada, pues, o sea, una sabana, una sabana y lisa, que haya una torre tan vistosa como esta, que haya una torre tan vistosa como esta y que haya un edificio tan largo como esto, eso tiene que haber sido, yo me imagino, eso tiene que haber sido espectacular, tiene que haber sido impresionante. Además hay un detalle que es este, no se ve bien, pero esta manchita que ustedes ven acá, que les estoy marcando, esta manchita que se ve acá, esta manchita era el nombre de la empresa, que eran unas letras más grandes que un tamaño humano. O sea, cada letra era más grande que un humano, como de 2 metros. Y cada letra, que las letras hacían el nombre de la empresa y esas letras se iluminaban de noche. O sea, que eso debe haber sido una cosa realmente espectacular para comienzos del siglo XX, para aquel pueblo debe haber sido una cosa súper, súper, súper llamativa. Aquí tenemos otra vista, ahí se ven las letras que les digo que alumbraban de noche. Eso debe haber sido una cosa maravillosa, debe haber sido una vista súper, digamos, súper estosa. ¿Qué me dice Priscila? ¿Sabes lo difícil que debe ser convivir con 29.000 personas en tu trabajo? Si bien están divididas por grupo, igual te toca concordar con mucha gente para llegar a una solución. De ahí, claro, por supuesto, hablar con un superior, no, claro, o sea, es eso, es vivir el mundo de la gran empresa. O sea, sí, vivían casi todas, que de hecho lo dijimos en unas láminas anteriores. Kevin, sí lo dijimos, sí lo dijimos, ahí está, sí lo dijimos, 29.000 trabajadores, muchos de los cuales eran residentes de Cícero, o sea, prácticamente todo el pueblo trabajaba en la planta, obviamente, porque imagínate. con- con- bueno, entonces vamos a regresar a la foto. Ok, entonces fíjate, aquí la tenemos, pues. Entonces, les comento, les pregunto, viendo el edificio, ¿les parece grande? O como llamo yo, la gran empresa, ¿les parece grande? Bueno, aquí tienen otra vista, una vista que además es más reciente, decimos más reciente porque dense cuenta de los carros, los vehículos que están estacionados en las aceras ya son vehículos más nuevos, pues ya el pavimento no es de piedritas, etcétera, se nota más grande, digamos, más liso y más acomodado. Bueno, la vista anterior teníamos este lado, esta fachada, la fachada donde están las letras que se iluminan de noche, pero dense cuenta de que en esta foto más actual eh, tenemos a la vista este otro lateral. Entonces, fíjense, ya les estoy diciendo, miren las dimensiones, por favor, de esta planta. Entonces, les pregunto, si antes les pregunté, eh, supongo porque Cícero era lejos de Chicago. Claro, estaba a las afueras de Chicago. Bueno, igual podías ir de Chicago a Cícero a trabajar, pero lo más probable era que prácticamente todo el pueblo de Cícero trabajara ahí. Bueno, entonces les pregunté, ¿les parece grande? Y me dijeron que sí. Ahora les vuelvo a preguntar, con esta foto en la que vemos los dos laterales del edificio, ¿les parece grande Hawthorne Works? ¿Les parece grande los talleres Hawthorne? Sí, bueno, si les parece grande, les invito a ver esta siguiente foto. Los talleres Hawthorne, amigos, es prácticamente todo lo que ves en la foto. Prácticamente todo lo que ves en la foto. Mira, aquí tienes la torre que debe haber sido, porque mira, es un plano, ¿ves? Una sabana, un llano.
Esa torre debe haber sido muy vistosa. Aquí tienes la fachada donde están las letras que se ilumbran de noche. Aquí tienes la otra fachada, pero realmente Hawthorne Works, los talleres Hawthorne, es todo lo que ves, inclusive aquí están, no sé si lo ven acá al final, aquí están eh, las líneas férreas, o sea, inclusive había unas líneas de ferrocarril que llegaban a la planta para traer y llevar materiales y productos y etcétera. Bueno, todo lo que ustedes ven acá, eso eran los talleres Hawthorne. Eso, por eso es que les digo, o sea, tuvimos que llegar a esta clase para que ustedes comprendan el paso del pequeño taller artesanal a la gran empresa. Esta es una gran... Sí, eso es Illinois. Eso es Illinois. Eso es, tienes Chicago. Bueno, el punto es que Chicago, ¿sabes qué pasa? Como le pasa a todas las grandes metrópolis, Chicago creció y ¿sabes dónde quedó Cícero, no? Priscila, ahora que me estás preguntando si eso queda en Illinois. Como pasa con todas las grandes, ya va, de un momentico. Que me está preguntando mi esposa si ya terminé la clase, le digo que estoy en plena clase, ya le contesté. Ajá, entonces la. Bueno, entonces les decía que, que con Chicago pasa lo que pasa con las grandes metrópolis, que crecen y les preguntaba, cuando interrumpí porque mi esposa me está preguntando si terminé la clase, les preguntaba, ¿saben qué pasó con Cícero? Bueno, lo que sucede con todas las grandes metrópolis que crecen y aquellos pueblitos que quedaban por fuera, alejados de la ciudad, ahora están en medio de la ciudad, que es como pasa en Caracas con la Trinidad, por ejemplo, cuando tú sales del puente de la Trinidad bajando hacia la Trinidad, que vas a llegar a la bomba, ¿te acuerdas que no han quitado aquel viejo letrero que dice bienvenidos a la ciudad satélite de la Trinidad? Porque ir a la Trinidad, yo me acuerdo de niño, ir a la Trinidad, eso era un viaje de todo un día. Y tú ibas a la Trinidad, tú sabes, a pasear, había campos y había, no, sí, ya estaba empezando a urbanizarse, pero tú ibas y regresar de la Trinidad a la casa era otro viaje. Bueno, la Trinidad está en la mitad de Caracas ahorita. Bueno, eso pasó con Cícero, pero bueno, no nos adelantemos al, al tema. Bueno, esta es la planta, pues. Eh, esta es la planta. Simplemente quiero, antes de pasar a la siguiente, a continuar con la presentación, quiero simplemente que recuerden esta torrecita, ¿ok? Recuerden esta torre. Esta torre era uno de los tanques de agua de la planta. No, era una torre mucho más pequeña que la torre central esta que vemos acá en el edificio, era mucho más pequeña y más estrecha. Era uno de los tanques de agua de la planta y estaba ahí porque era el tanque de agua que servía a la planta de energía eléctrica y a la planta de vapor. O sea, saben que en aquella época todavía muchas máquinas funcionaban con vapor. Entonces se necesitaba este, digamos, vapor de agua y energía. Entonces aquí tienen además, pues que lo ven acá, esta era la planta de energía eléctrica y la planta de vapor de los talleres Oso. De hecho, aquí están estas dos chimeneas, son las chimeneas con las que funcionaba esta que era la planta de energía eléctrica y la planta de vapor de Hudson Works. Bueno, quiero simplemente, como les digo, que recuerden esa torre, no olviden esa torre. Bueno, entonces, situémonos, por favor. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el comienzo del siglo XX. Estamos en 1900 algo. ¿Qué era lo que aplicaba en aquella época?
por supuesto, el Taylorismo. O sea, a pesar de que había esa gran empresa, a pesar de que había la función y el Departamento de Relaciones Industriales, a pesar de que Relaciones Industriales se preocupaba digamos, por atender y por dar servicios a sus empleados, obviamente no nos engañemos. El centro de la industria era el Taylorismo. Y los gerentes de la Western Electric, como lo decimos acá en la lámina, buscando mejorar la eficiencia de nuevo. Recuerden, Taylor, eficiencia, 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 mejorar, mejorar, mejorar. Buscando mejorar la eficiencia de los obreros y, como se los digo aquí subrayado, inspirados en los estudios de Taylor, de movimientos y de tiempos, hicieron cualquier cantidad digamos, de pruebas para aumentar la eficiencia. Cambiaron horarios de trabajo, cambiaron intervalos de descanso. Entonces, horarios, a lo mejor salir más temprano, más tarde, a trabajar aquí, trabajar allá, o un intervalo de descanso en la mañana, o 2 intervalos de descanso. Modificaron condiciones, fomentaron competencias deportivas, inclusive. Fomentaron competencias deportivas. Miren esto, estas son competencias deportivas que hacía el mismo Departamento Funcional de Relaciones Industriales como para atender al personal, pues como para que el personal se divirtiera, hiciera deporte, etcétera. Es más, perdón, es más, se ubican donde estamos. Fíjate, les voy a decir, si esta es, vean la foto al fondo, por favor. Vean, si esta es la torre grande, bonita. Y estas eran las 2 chimeneas de la planta eléctrica, de la planta de vapor. Eso quiere decir, que estamos, en esta foto, estamos hacia acá. O sea, hacia este lado de acá de la foto. O sea que de este lado de acá, lo que no se ve en la foto, todavía era Talleres Hawthorne, todavía era terreno de Hawthorne Works. ¿Sí se ubican? ¿Sí se ubican? Bueno, aquí está, mira, date cuenta. eh, Competencias deportivas, verbenas, en fin, premios, de todo. Pero ocurre que, sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, el problema no se aliviaba. Seguía la murmuración, seguía el descontento, seguía digamos, la pérdida de tiempo en el trabajo. Entonces, lo que hace los talleres Hawthorne es que en 1924, fíjate, dense cuenta, recuérdense que la planta se muda a Cícero en 1899, o sea, comenzando, fíjate, pasaron 24 años y fíjate cómo ha corrido el tiempo. Recuérdense que Taylor muere en el 15, recuerden que Fayol muere en el 25. O sea, estamos en ese tiempo, pues estamos viviendo ese tiempo. En 1924, los gerentes de Hawthorne hacen contacto con el Consejo Nacional de Investigaciones, o NRC, para que comenzara estudios acerca de cómo aumentar la productividad de los obreros. Obviamente, dense cuenta, en un mundo taylorista, ¿qué iba a proponer la NRC? Por supuesto, una solución taylorista y un estudio taylorista. ¿Y para qué lo contactan? ¿Para qué contacta Hawthorne a la NRC? Para aumentar la productividad. No nos llevemos engaño, lo que estamos es buscando aumentar la productividad. Y así es como comienzan, y ahora podemos ya darle la bienvenida con fanfarrias y con trompetas, ya le podemos dar la bienvenida a las famosas experiencias de Hawthorne o a los experimentos de Hawthorne. El primero de los experimentos es el que propone la NRC, que se llamó el experimento de iluminación, o el experimento de la iluminación, que corrió del 24 al 27, de 1924 a 1927. Por favor, piensen tayloristamente, miren lo que proponía el experimento de iluminación. Proponía identificar la correlación, recuérdate que correlación es la relación entre una variable y otra, la correlación entre la iluminación y la productividad. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? Eh, eso significa
que NRC está midiendo más luz, menos luz, más luz, menos luz, para buscar cuál es el grado específico de luz, de iluminación, que permita el máximo de productividad del obrero. Imagínate qué cosa tan loca. Imagínate qué cosa tan loca. O sea, lo que buscaban era ver con cuál grado de iluminación el trabajador producía, de tal manera de que si le quitabas iluminación, no producía tanto. O si le podías mucha iluminación, no producía tanto. Entonces buscaban el grado óptimo de iluminación para ponerle ese grado óptimo a los trabajadores y que la productividad fuera la óptima. Vean la lógica. Bueno, eso lo hicieron con 3 grupos experimentales. No vamos a entrar en el detalle de este experimento porque no es el que nos corresponde, eh, digamos, ver en detalle en esta clase. Pero en todo caso, fíjense cuáles fueron los hallazgos. Con mucha luz, con poca luz, los resultados fueron sorpresivos. Inexplicablemente, el nivel de producción, miren, se mantenía constante. Le ponías mucha luz y producía lo mismo. Le producías poca luz y producía lo mismo. Pusieron a estos grupos experimentales en un salón especialmente preparado, o sea, en salones, por eso es que se le llama experimento, porque estás haciendo, no son experimentos tipo experimentos con ratones, sino con seres humanos, pues, o sea, lo que experimentas es quítale luz, ponle luz, etcétera, y ves cómo rinden, cómo trabajan. Entonces los ponían en unas habitaciones especialmente preparadas y les ponían muchísima luz. O sea, que una cosa que con lentes oscuros era igual tal luz que te daba dolor de cabeza de lo encandilado que estabas. Y con tan poca luz que, bueno, que estabas trabajando prácticamente en la oscuridad, así, totalmente ciego, sin luz. O tenías ventanas que permitían entrar la luz del sol y a veces cerraban con tablas, pues cerraban esas ventanas y trabajabas solo con luz artificial. Bueno, quita luz, pon luz, quita luz, pon luz. La NRC, los investigadores de la NRC pensaban que iban a haber una correlación entre más luz, menos luz y más productividad, más productividad, menos productividad, hasta llegar a decirle a los gerentes de la planta Hawthorne que le habían contratado, hasta llegar a decirle, señores, el punto de iluminación óptimo es este, aquí lo tienen, pero no lo lograron. El nivel de producción se mantenía constante. Miren, estos son los registros iniciales de la experiencia. Si ustedes se fijan, si se pueden acercar a la pantalla, fíjense la fecha de inicio, 24 de noviembre de 1924, el día que inició la experiencia. Fíjate que hasta el sábado 27 de diciembre fue la primera medición que dice aquí, All Lighting System, sistema de iluminación anterior, con 4 bombillos en los pisos, luego, no, sí, 4 bombillos en los pisos y 10 bombillos artificiales en los pisos. Luego ve cómo vas cambiando, al paso de las semanas vas cambiando 100 vatios, 200 vatios, 300 vatios, 100 vatios. Y aquí regresas inclusive, mira, al All Lightning System inicial, o sea, vuelves a regresar al sistema inicial, luces van, luces vienen, bombillos van, bombillos vienen, y así ocurrió del 24 al 27. Fíjate tú lo que está ocurriendo, independientemente de que obviamente hay días en los que hubo un aumento de la producción como este, y hay días en los que hubo una caída de la producción como esta, por ejemplo, ¿sí lo ves? Pero independientemente de aumentos o de caídas, mira la tendencia. La tendencia es perfectamente estable. La producción se mantiene estable, con luz, sin luz, con luz, sin luz, la producción se mantiene estable. ¿Qué les parece? La producción no cambia. La producción no cambia.
No todos los trabajadores estaban disgustados, no se sabe, Daniela. Lo único que se sabe es que si tú le quitas y le pones luz a lo taylorista como para tratar de buscar qué es o qué es no, cuál es el grado de luz óptimo para que los trabajadores rindan la productividad óptima, no lo puedes conseguir, porque qué sorpresa, con luz, sin luz, con luz, sin luz, no hay, exacto, como dice Priscila, no hay cambio. El salario era destajo, claro, Taylor, totalmente, el salario era destajo, Taylor, total, el salario era Taylor, Andrea, totalmente. Entonces, date cuenta, eh, qué cosa, ¿no? Que a pesar de que tú quites luz, pongas luz, la respuesta de productividad de los trabajadores es la misma, la misma. ¿Qué está pasando ahí? Nos queda un minutito de este segmento y no tiene sentido comenzar la siguiente parte ahorita. Vamos a esperar este, el que se agote este tiempo, pero les quiero abrir los micrófonos. Conversen ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando? Si yo fuera el gerente de Hawthorne y ustedes fueran NRC, y yo les contraté a ustedes para que me hicieran un estudio taylorista de la máxima, perdón, de la perfecta iluminación para el máximo rendimiento, ¿qué me contestas? O sea, te estoy pagando una consultoría para que me digas que no hay cambio, para que me digas que la producción se mantiene igual. Yo no te acepto un comentario así. Queda un minutico, pero ¿quién quiere hacer una opinión? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Futuros industriólogos, futuras industriólogas, por favor, hablen. ¿Qué les parece? Nadie, no son futuros industriólogos, no tienen opinión, están así, no tienen opinión. Les dije, la clase de hoy es importante, la clase de hoy estamos descubriendo un mundo, estamos descubriendo el mundo de las relaciones industriales, el mundo del trabajo humano en la organización. Lo estamos descubriendo hoy. Tal vez era porque tenían muchas comodidades, dice Leca. Sí, pero la comodidad de estar sin luz o la comodidad de estar encandilado, o la incomodidad de estar encandilado, ahí la tenías. O sea, trabajabas sin luz o trabajabas encandilado. Igual producías lo mismo. Me tienes que decir qué está pasando, me tienes que dar una explicación. Además, te estoy